Bajo los salones de mármol de Monticello, la residencia más célebre de Virginia, existió una habitación que no aparece en ninguna guía oficial. No figura en ningún plano arquitectónico conservado para el público. Durante casi 4 décadas, entre 1773 y 1809, esa cámara oculta guardó un secreto que 3 presidentes de los Estados Unidos, decenas de congresistas y todo un linaje político intentaron sepultar con esmero. La habitación medía exactamente 4,26 metros por 3,65, con una sola ventana orientada hacia los aposentos de servicio, y dentro de esas paredes nacieron al menos 6 niños de una mujer que no tenía derecho legal a negarse a su dueño. Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia y adalid de la Libertad, mantuvo a su esclava amante en un espacio diseñado específicamente para ser olvidado por la historia. Lo que vuelve esta historia aún más inquietante no es solo lo que ocurrió dentro de ese cuarto escondido, sino la campaña sistemática de silencio, destrucción de pruebas y mentiras calculadas que le siguió durante más de 2 siglos. La verdad era tan peligrosa que los propios nietos de Jefferson llevaron versiones contradictorias a la tumba, cada una moldeada con cuidado para proteger el apellido familiar. Hoy vamos a reconstruir lo que realmente pasó en las sombras de la casa del padre fundador más reverenciado de Estados Unidos. Pero antes de seguir con la historia de Monticello y de la mujer que vivió invisible entre sus muros, necesito que hagas algo. Si nos estás viendo desde Virginia o desde cualquier lugar de Estados Unidos donde la historia se siente demasiado cercana, deja un comentario diciendo de qué ciudad o estado nos escuchas. Suscríbete a Ecos del Yugo, porque historias como esta, las que no nos enseñaron en la escuela, necesitan ser contadas. Y sobre todo, quédate hasta el final, porque cada revelación es más oscura que la anterior. Los secretos de Monticello no comenzaron con un cuarto oculto. Empezaron con un cálculo hecho por un hombre que entendía que, al final, el poder no le rinde cuentas a nadie. El condado de Albemarle, Virginia, en 1773, era un paisaje de contradicciones. Las colinas onduladas se extendían verdes y fértiles. Los campos de tabaco generaban una riqueza que ayudaría a moldear una nación, mientras que la mano de obra que hacía posible esa prosperidad permanecía invisible en todos los documentos importantes. Thomas Jefferson tenía 30 años cuando llevó a su nueva esposa, Martha Wales Skelton, a la propiedad que aún estaba construyendo sobre la cima de una montaña, a la que había renombrado Monticello, la palabra italiana para pequeña montaña. El nombre ya hablaba de las pretensiones de Jefferson, un plantador de Virginia que se veía a sí mismo como un hombre del Renacimiento, arquitecto, filósofo y científico. La mansión que diseñó no se parecía a nada en la América colonial. Jefferson obsesionaba sobre cada detalle: los ángulos de la luz que entraba por las ventanas, las escaleras ocultas que permitían a los esclavizados moverse sin ser vistos por los invitados, los montacargas de vino que subían las botellas desde la bodega, para que ninguna mano negra apareciera en medio de una cena elegante. Estaba creando literalmente un escenario para la democracia, un lugar donde se pudieran discutir los ideales de la libertad sobre vino francés y delicias europeas, mientras la maquinaria de la esclavitud trabajaba, discreta, a unos metros de distancia. Martha Jefferson llevó a ese matrimonio algo más que encanto y apellido. Llevó tierras y 40 personas esclavizadas de la hacienda de su padre. Entre ellas venía una muchacha llamada Sarah, aunque todos la llamaban Sally. Tenía 14 años, la piel tan clara que más tarde algunos visitantes dirían que era casi blanca, y era la hermanastra de Martha Jefferson. John Wales, el padre de Martha, había engendrado a Sally con una mujer esclavizada llamada Elizabeth Hemings, después de la muerte de su esposa. Eso convertía a Sally en algo imposible de nombrar en la sociedad de Virginia. Era, al mismo tiempo, propiedad de Martha y pariente de sangre. Una contradicción que nadie en el mundo elegante de los Jefferson iba a pronunciar en voz alta. La familia Hemings ocupaba una posición peculiar dentro de Monticello. No eran trabajadores de campo, sino sirvientes domésticos con oficios especializados. Los hermanos de Sally trabajaban como mayordomos, cocineros y artesanos. Su madre, Elizabeth, tenía autoridad sobre otros esclavizados y gozaba de ciertos privilegios dentro de la jerarquía de la casa. Hablaban francés, tocaban instrumentos, sabían cómo recibir a los invitados más distinguidos y dominaban las sutilezas de la etiqueta de la élite virginiana. Pero seguían siendo propiedad. Podían ser vendidos, castigados o utilizados según el capricho del dueño. En aquellos primeros años, Sally era solo una parte más del engranaje doméstico,
una muchacha que aprendía a volverse invisible incluso cuando estaba a la vista. Atendía a Martha Jefferson, cuya salud era frágil y que pasaba de un embarazo a otro hasta que su cuerpo empezó a deteriorarse. La propia mansión reflejaba la decadencia de su dueña. Habitaciones sin terminar, construcciones que se interrumpían por falta de dinero o por los constantes cambios de ánimo de Jefferson. Monticello era, en muchos sentidos, un proyecto perpetuamente inacabado, igual que la vida emocional de su creador. Para Jefferson, aquella casa no era solo un hogar. Era una declaración filosófica. La llenó de inventos, fósiles, instrumentos científicos y artefactos nativos. Colocó en el vestíbulo un reloj de 7 días que marcaba no solo la hora, sino también el día de la semana, y diseñó su cama entre 2 habitaciones para despertar y ponerse a trabajar sin perder un solo minuto. Todo respondía a su obsesión por el control, la razón y la ilusión de que la mente podía ordenar el mundo en armonía perfecta. Pero bajo esa fachada racional existían dependencias que Jefferson nunca podía reconocer públicamente: la esclavitud. Más de 100 personas sostenían su vida de comodidad y prestigio, mientras él escribía ensayos contra el mismo sistema que lo mantenía. Jefferson hablaba con pasión sobre la maldad de la esclavitud, pero al mismo tiempo compraba, vendía y reproducía seres humanos para mantener su hacienda funcionando. En sus diarios agrícolas calculó que las mujeres esclavizadas generaban un retorno anual del 4% a través de los hijos que daban a luz. Esos cálculos aparecían junto a notas sobre el clima o la rotación de cultivos, como si la vida de las personas no fuera diferente a la de una semilla o una herramienta. Tal vez esa contradicción no lo perturbaba. O quizás lo atormentaba tanto que construyó todo un sistema de negación a su alrededor. El condado de Albemarle vivía de ese mismo autoengaño. Cada terrateniente compartía la misma hipocresía. Hablaban de libertad, filosofía y progreso mientras su riqueza descansaba sobre el trabajo robado y las vidas oprimidas. El pacto social era claro. No se debía mirar demasiado profundo los cimientos sobre los que se erigía su prosperidad. Cuestionar a un hombre significaba cuestionar a todos. En ese mundo, Sally Hemings se volvió invisible. No desapareció por un evento trágico, sino porque mujeres como ella, mestizas, jóvenes y nacidas en servidumbre, nunca estaban destinadas a existir en los registros de la historia. El 6 de septiembre de 1782, Martha Jefferson murió 4 meses después de dar a luz a su 6º hijo. Oficialmente, fue por complicaciones del parto, pero todos en Monticello sabían que su cuerpo había sido consumido por los embarazos y el calor sofocante de Virginia. Thomas Jefferson se sumió en un duelo profundo. Se decía que caminaba durante horas sin ver el mundo a su alrededor. Quemó todas las cartas de su esposa, como si pudiera borrar su dolor borrando sus palabras. Antes de morir, Martha le pidió un último favor: que jamás volviera a casarse. Jefferson prometió cumplirlo, y lo hizo. Pero las promesas, igual que los planos de una casa, a veces esconden habitaciones secretas. Tras la muerte de Martha, el hogar cayó en una especie de caos contenido. Jefferson se refugió en la política, aceptando cargos que lo mantuvieron lejos de Monticello durante largos periodos. Los hijos necesitaban cuidados. La hacienda requería dirección, y Sally Hemings, con apenas 19 años, comenzó a ocupar un lugar que meses antes habría parecido impensable. En 1784, Jefferson fue nombrado ministro en Francia, sustituyendo a Benjamin Franklin en París. Llevó consigo a su hija mayor, Martha, mientras los demás niños quedaban en Virginia al cuidado de familiares. París en la década de 1780 fue una revelación para Jefferson, una ciudad de cultura, pensamiento y revolución. Se movía entre filósofos y políticos que hablaban de libertad e igualdad, hombres que pronto inspirarían la Revolución Francesa. Sin embargo, la ironía era cruel. El mismo hombre que predicaba los derechos del ser humano era dueño de más de un centenar de ellos. Tal vez esa contradicción nunca lo abandonó. Quizás la reprimió mediante el control obsesivo que regía cada aspecto de su vida. En 1787, Jefferson ordenó que su hija menor, Polly, viajara a París. Pero una niña de 8 años no podía cruzar el Atlántico sola. La elegida para acompañarla fue Sally Hemings, entonces de 24 años. La elección fue deliberada. Sally sabía leer, hablaba algo de francés y era considerada de confianza. También era media hermana de la difunta Martha, un lazo de sangre reconocido solo en privado. El viaje duró 7 semanas. Para cuando llegaron a Francia, algo había cambiado, o quizás ya había cambiado antes, en los silencios de Monticello,
donde el duelo y el poder absoluto generaban su propia lógica. París ofrecía a Sally algo impensable en Virginia: la libertad, pues bajo la ley francesa cualquier persona esclavizada que pisara suelo francés quedaba emancipada. Sally Hemings podía haberse marchado y vivir como una mujer libre. Algunos historiadores creen que Jefferson se lo explicó. Otros piensan que ella lo descubrió por medio de la comunidad de afroamericanos libres que vivían en París en ese tiempo. Lo cierto es que, durante su estancia allí, Sally quedó embarazada. Tenía alrededor de 16 años. Thomas Jefferson tenía 44 y era uno de los estadounidenses más influyentes en Europa. Aquella relación, si es que puede llamarse así, se desarrolló en un terreno donde el consentimiento era imposible. Jefferson era su dueño. Poseía su cuerpo, su familia, su destino. En Virginia, ella no tenía ningún derecho a decir no. En Francia, la libertad estaba al alcance de su mano, pero volver significaba regresar a la esclavitud. Años después, su hijo Madison Hemings recordaría las palabras de su madre sobre esa época. Ella negoció, dijo. Acordó regresar a Virginia con Jefferson a cambio de una promesa. Sus hijos serían liberados al cumplir 21 años. Era el único poder que poseía. La amenaza de quedarse en Francia y exponer públicamente una relación que podría destruir la reputación del ilustre diplomático. No sabemos si Jefferson cumplió realmente aquella promesa o si Madison, al contarla, quiso otorgar a su madre una forma de dignidad en una situación sin salida. Lo cierto es lo que vino después. En octubre de 1789, Sally regresó a Virginia embarazada del hombre que la esclavizaba. Volvía a su cautiverio, a una casa que se convertiría en su prisión durante 38 años. Su habitación estaba en la llamada Dependencia Sur de Monticello, un espacio conectado con la casa principal mediante pasillos secretos diseñados por el propio Jefferson. Los visitantes de Monticello recorrían las salas principales. Admiraban los inventos de Jefferson y su vasta biblioteca, sin imaginar que, bajo sus pies, existía un laberinto de cuartos estrechos donde vivían los esclavizados. Eran habitaciones excavadas parcialmente en la ladera, sin aire, sin luz, ausentes de los planos que se mostraban al público. El cuarto de Sally tenía una sola ventana, pequeña, orientada lejos de la entrada principal, de modo que ningún invitado pudiera verla. Estaba amueblado con lo mínimo: una cama, una mesa, una silla. Para los estándares de la esclavitud, era un alojamiento cómodo. Para los estándares de la humanidad, era una celda revestida con telas finas y silencio forzado. El primer hijo que Sally tuvo con Jefferson murió siendo un bebé, alrededor de 1790. No hay registro alguno en los meticulosos libros de granja de Jefferson, donde anotaba el nacimiento de todos los demás niños esclavizados. Esa ausencia es, en sí misma, un testimonio, un vacío que grita la magnitud del secreto. Entre 1795 y 1808, Sally dio a luz al menos a 6 hijos más. 4 sobrevivieron: Beverly, Harriet, Madison y Eston. Aquellos niños crecieron en una existencia ambigua. Eran esclavos, pero también hijos del amo, y todos en Monticello lo sabían. Jefferson los educó, les enseñó oficios y lectura, algo ilegal para los esclavizados, y los mantuvo cerca de la casa principal. Tenían la piel tan clara que, una vez libres, pudieron pasar por blancos en la sociedad estadounidense. Jefferson jamás los reconoció públicamente. En miles de páginas de cartas y diarios, nunca escribió el nombre de Sally Hemings más que como inventario. Sin embargo, las pruebas estaban por todas partes. Visitantes hablaban de niños esclavizados con un parecido sorprendente al propio Jefferson. Un huésped llegó a comentar que la joven Harriet Hemings se parecía tanto a la hija blanca de Jefferson, Martha, que podrían haber sido gemelas. Esos comentarios quedaron registrados, susurrados entre la alta sociedad y luego cuidadosamente olvidados. Sally Hemings se volvió un fantasma dentro de Monticello. A diferencia de otros esclavizados, no servía comidas ni recibía invitados. No aparecía en los relatos de quienes visitaban la propiedad. Solo emergía cuando Jefferson estaba presente y desaparecía cuando él se marchaba a Washington o atendía a asuntos políticos. Esa invisibilidad era intencional, parte de una coreografía diseñada por el propio dueño. La familia blanca de Jefferson, sus hijas y más tarde sus nietos, mantuvieron una ficción, que la esclava de su abuelo simplemente no existía. Y la arquitectura del lugar les ayudaba. Jefferson había concebido su casa para que los sirvientes se movieran sin ser vistos.
mediante estrechos corredores y escaleras secretas que hacían parecer que las comidas y los servicios aparecían por arte de magia. Las mismas rutas ocultas que servían para preservar la elegancia también permitían ocultar a Sally, mantenerla cerca y al mismo tiempo invisible. Pero los secretos, como el agua, siempre encuentran una grieta. En 1802, un enemigo político de Jefferson, el periodista James Callender, publicó en el Richmond Recorder acusaciones explosivas. Afirmaba que el presidente mantenía a una amante esclava llamada Sally y que tenía varios hijos con ella. Incluso escribió versos burlones sobre la deliciosa Sally de Monticello. El escándalo fue breve pero intenso. Los aliados de Jefferson reaccionaron de inmediato. Calificaron a Callender de borracho y mentiroso, asegurando que todo era una difamación política. Algunos incluso afirmaron que, si algo impropio había ocurrido en Monticello, debió ser culpa de los sobrinos de Jefferson, los hermanos Carr, no del gran estadista. Se apeló a su reputación intachable, a su amor eterno por su difunta esposa, a su figura de filósofo y patriota. Y funcionó. El público, deseoso de mantener intacta la imagen del héroe, aceptó las negaciones sin dudar. Jefferson, fiel a su estrategia, guardó silencio absoluto. No desmintió ni confirmó nada. Esa ausencia de respuesta fue interpretada como dignidad, como si estuviera por encima de tales ataques. Su familia cerró filas. Su hija, Martha Jefferson Randolph, que vivía en Monticello y conocía la verdad, negó todo. Aseguró que los niños Hemings se parecían a Jefferson solo porque se parecían a su sobrino Peter Carr. Esa mentira, repetida generación tras generación, se convirtió en un dogma familiar destinado a preservar el honor del apellido. Mientras tanto, en su pequeño cuarto de la dependencia sur, Sally Hemings seguía viviendo en las sombras. Tenía cerca de 40 años cuando estalló el escándalo. Madre de hijos que eran al mismo tiempo esclavos y privilegiados. No podía marcharse, no podía hablar. Su existencia dependía de mantener viva la ficción de su propia invisibilidad. La habitación donde vivió Sally Hemings sigue siendo, hasta hoy, un símbolo de cómo la historia puede ser manipulada para ocultar la verdad. En el siglo XX, arqueólogos que excavaron los cimientos de Monticello descubrieron los restos de aquellas estancias subterráneas donde los esclavizados habían vivido. Hallaron botones, fragmentos de cerámica, botellas medicinales, los rastros cotidianos de vidas borradas de los registros oficiales. Nunca se identificó con certeza cuál fue el cuarto exacto de Sally, pero los investigadores saben que estaba conectado directamente con los aposentos privados de Jefferson por los pasillos ocultos. La arquitectura misma fue creada para mantenerla cerca, pero escondida. Cada escalera secreta, cada pared cuidadosamente diseñada, servía a un doble propósito: mostrar la grandeza del pensamiento ilustrado y ocultar la vergüenza de su dueño. Jefferson aplicó la misma brillantez con la que inventó mecanismos, relojes y camas retráctiles para construir un sistema de silencios. Una máquina de ocultamiento. A medida que envejecía, sus contradicciones se volvían más profundas. Presidió el país entre 1801 y 1809, guiando la nación con ideales de libertad mientras mantenía su acuerdo secreto con la esclava que no podía nombrar. En sus cartas se percibe una obsesión creciente por su legado. Quemaba correspondencia personal, organizaba sus papeles, cuidando qué quedaría para la posteridad. Sabía que la verdad sobre Sally podría destruir su reputación. Sin embargo, jamás la enfrentó. En 1809, se retiró definitivamente a Monticello, ya enfermo y endeudado. El suelo estaba agotado por el tabaco, y sus gastos en vinos, libros y reformas lo habían llevado a la ruina. Aún así, seguía manteniendo a más de 100 personas esclavizadas, valorándolas en sus cuentas como si fueran parte del inventario de sus bienes. Sally, por su parte, ya en sus 30 y tantos, había sobrevivido a una vida de encierro, con sus hijos creciendo a su alrededor. Beverly aprendía carpintería, Harriet hilaba y tejía, mientras Madison y Eston, aún pequeños, recibían una educación que los diferenciaba del resto. En los años de retiro, algunos nietos blancos de Jefferson afirmaban no haberla visto nunca. Otros admitían su presencia, aunque la describían como una simple sirvienta, pero el parecido de los niños era imposible de negar. Testimonios posteriores, como el de Israel Jefferson, otro esclavizado de Monticello, y el de Madison Hemings, confirmarían lo que todos sabían y nadie decía. Aquellos niños eran de Thomas Jefferson. Sus palabras serían ignoradas durante más de un siglo.
Ni siquiera la evidencia física y documental bastó para romper la conspiración del silencio. Jefferson murió con su secreto intacto, protegido por una familia y una nación dispuestas a sacrificar la verdad en nombre de la leyenda. Cuando Jefferson murió, el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la firma de la Declaración de Independencia, los periódicos lo ensalzaron como un genio, patriota y filósofo. Ninguna publicación mencionó a Sally Hemings. Ninguna habló de los hijos que había engendrado con ella. El silencio fue total, cuidadosamente orquestado. Sin embargo, la muerte del padre fundador trajo consecuencias prácticas. Estaba sumido en una deuda enorme, más de $107,000, una fortuna para la época. Para saldarla, su familia tuvo que subastar todo lo que poseía: muebles, libros, instrumentos científicos y seres humanos. Más de 100 personas esclavizadas, muchas nacidas en Monticello, fueron vendidas para pagar las deudas de un hombre que proclamó que todos los hombres son creados iguales. Entre ellas no estaban los hijos de Sally. Jefferson había dejado un documento que, sin mencionar sus nombres, liberaba a Madison y a Eston Hemings en recompensa por su fiel servicio. La frialdad de esa frase refleja su último intento por mantener las apariencias: liberar a sus propios hijos sin reconocerlos. Sally no fue mencionada en el testamento. Su libertad no se registró por escrito. Fue la hija de Jefferson, Martha, quien permitió que la mujer dejara Monticello después de la muerte de su padre. Era una libertad informal, sin documentos, otorgada en silencio. Sally se trasladó a Charlottesville, donde vivió con sus hijos Madison y Eston hasta su muerte en 1835 a los 62 años. No tuvo lápida ni registro oficial. Su entierro fue tan anónimo como su vida en la casa de Monticello. La historia de la familia Hemings se dispersó con el paso del tiempo. Beverly, el mayor, desapareció en el norte, adoptando una identidad blanca. Harriet también se borró del registro racial, casándose con un hombre blanco que jamás supo quién era realmente su esposa. Madison permaneció en Ohio, viviendo como hombre negro y carpintero. Fue él quien, años más tarde, en 1873, ofreció un testimonio al periódico Pike County Republican. En esa entrevista describió, sin rencor ni dramatismo, lo que todos habían negado durante décadas: que era hijo de Thomas Jefferson y de Sally Hemings. Detalló su vida en Monticello, las promesas hechas a su madre en París y el destino de sus hermanos. A pesar de la precisión de sus recuerdos, la sociedad de entonces lo ridiculizó. Su palabra por venir de un hombre negro fue desechada. Jefferson siguió siendo venerado como un santo laico de la democracia, mientras los descendientes de Sally vivían entre el silencio y el olvido. Durante más de un siglo, la historia de Sally Hemings fue tratada como un rumor vergonzoso, una calumnia contra el hombre que había escrito las palabras más citadas de la historia estadounidense. Los historiadores blancos del siglo XIX y principios del XX la descartaron con desdén, alegando que era imposible que un Jefferson, de tal nobleza de carácter, hubiera tenido una relación con una mujer esclavizada. Se inventaron teorías alternativas: que los hijos de Sally eran de otros hombres, que las fechas no coincidían, que era una confusión propagada por enemigos políticos. El mito necesitaba sobrevivir intacto, y para eso era necesario borrar a Sally. Y así lo hicieron. En los manuales escolares, Jefferson aparecía como filósofo, arquitecto, visionario. Ninguna palabra sobre el cuarto oculto bajo Monticello. Ninguna sobre los pasillos donde una mujer vivió sin voz ni nombre. No fue sino hasta finales del siglo XX cuando la verdad comenzó a abrirse paso con la fuerza de la evidencia. En 1998, un estudio de ADN realizado por científicos de la Universidad de Virginia y la revista Nature confirmó lo que las voces, silenciadas, siempre habían dicho: los descendientes de Eston Hemings compartían el mismo cromosoma, y que la línea masculina directa de Thomas Jefferson era la prueba irrefutable. De pronto, la historia que durante generaciones había sido tachada de fábula cobró cuerpo, rostro y legitimidad científica. El país se vio obligado a mirar aquello que había evitado por tanto tiempo: que uno de sus padres fundadores había mantenido una relación duradera, probablemente coercitiva, con una mujer que no podía consentir libremente. Desde entonces, Monticello se ha convertido en un espacio de memoria y reparación. La fundación que administra la casa reconstruyó la habitación de Sally, no como una reliquia morbosa, sino como un testimonio de lo que la historia oficial intentó borrar. Guías y educadores narran hoy su historia junto con la de Jefferson.
no para destruir su legado, sino para completarlo. En ese cuarto reconstruido, bajo la luz tenue que entra por la pequeña ventana, los visitantes pueden imaginar a Sally, una mujer joven, inteligente, atrapada entre dos mundos, usando el único poder que tenía, su silencio, para proteger a sus hijos. Hoy, la historia de Sally Hemings no pertenece solo a los descendientes de Jefferson, ni a los archivos de Monticello. Pertenece a todos los que alguna vez fueron borrados de la memoria oficial. En cada piedra de la casa, en cada mueble diseñado con precisión matemática, resuena la contradicción de un hombre que escribió sobre libertad mientras poseía cuerpos ajenos. Pero más allá del escándalo, su historia nos obliga a mirar algo más profundo. Cómo una nación entera aprendió a convivir con su hipocresía. Cómo el mito de los padres fundadores se levantó sobre la invisibilidad de quienes nunca tuvieron derecho a contar su versión. En Monticello, los visitantes pueden ver ahora la cama entre dos habitaciones donde Jefferson dormía, el reloj que marcaba los días de la semana, los pasadizos ocultos que usaban los sirvientes para moverse sin ser vistos. Todo eso sigue ahí, testigos silenciosos de una historia que ya no puede callarse. En una de esas paredes, restaurada recientemente, se expone la réplica de la pequeña ventana por la que Sally miraba hacia la colina. No es solo una ventana física, es una apertura simbólica hacia la verdad. Cada rayo de luz que atraviesa ese vidrio ilumina no solo el polvo de un pasado incómodo, sino también el rostro invisible de una mujer que resistió el olvido. Hoy, los descendientes de Sally y de Jefferson, blancos y negros, libres y mezclados, se reúnen cada año en ceremonias de reconciliación. Comparten genealogías, fotografías y abrazos. No todos los fantasmas pueden descansar, pero algunos pueden al fin ser nombrados. Y cada nombre recuperado es una victoria sobre el silencio. Aquí, en Ecos del Yugo, recordamos estas historias no para señalar con el dedo, sino para comprender, porque solo enfrentando las sombras de nuestro pasado se puede aspirar a una verdadera libertad. Que el eco de Sally Hemings, su dignidad, su inteligencia y su paciencia, siga resonando en cada rincón donde alguna vez la quisieron borrar. Que su voz, aunque nunca escrita, siga siendo escuchada en los susurros de la historia. Fin.